¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sinceramente Ni Yo Sé. El día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña la tanatóloga Olga Canals. Olga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, Cami, por invitarme. Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente Ni Yo Sé. ¿Qué te parece si nos empiezas platicando un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas? Mi nombre es Olga Canals, estudié tanatología, pero de ahí estudié otras cosas en las que, como es como especialidad, hice una maestría en transgeneracional o en constelaciones familiares. Tengo un curso de lectura del rostro, o sea, finalmente todo es como para autoconocimiento y crecimiento personal. Me dedico a dar cursos, que ahorita pues estoy frenada con lo de desde la pandemia, y doy consulta. Y bueno, hoy les traemos un tema que va súper relacionado con las fechas que estamos viviendo. Y es que aquí en México tenemos la celebración de Día de Muertos, ¿no? Y aquí en México nos gusta recordar a quienes ya partieron. Y el día de hoy vamos a hablar de por qué nos da tanto miedo la muerte y cómo podemos manejar una pérdida. Así es que, Olga, a mí me gustaría que empezáramos por la parte de decir que al ser humano siempre le da miedo lo desconocido. Sí. Y cuando hablamos de muerte, todos le corremos. O sea, el simple hecho de pensar de cómo me voy a morir, cuándo me voy a morir, o que me va a hacer falta alguien que yo quiero muchísimo, es un tema al que todos le corremos, no nos gusta hablar de funerales. Hay muchas personas que ni siquiera les gusta prever en cuanto a su testamento, o cuando te hablan de la funeraria es así de, ahorita no, joven, al rato, y cuelgas, porque no son temas que nos gusten. Entonces yo te quiero preguntar, ¿es algo natural el miedo a la muerte en el ser humano o de dónde viene? Sí, desde todo lo que nos han hecho como creer desde el concepto de muerte, Ujú. la muerte finalmente es algo que se termina, ¿sí? Pero como que socialmente siempre lo hemos visto con funeral, ajá, pero la muerte se da en todo, desde muere tu infancia para entrar a la adolescencia, muere tu adolescencia para entrar a la vida joven y de joven adulto, etcétera, ¿no? Todos los ciclos, desde que estudias esto, lo otro, todo es muerte. Pero la muerte solamente la hemos relacionado siempre con el deceso de alguien. Y por eso es que es como muy natural a que todo mundo tenga miedo de la muerte. Ajá. Pero eso son como los conceptos que vamos aprendiendo. Porque a los niños chiquitos en kinder todavía, o sea, ellos no tienen el concepto claro de lo que es la muerte, sino que es lo que les vamos transmitiendo a los adultos o lo que ellos van aprendiendo de esa parte. Y bien decías tú, la muerte tiene dos vertientes, la propia y la de nuestros seres queridos, ¿no? Y seres queridos o también mascotas queridas, o sea, todo lo que finalmente sea querido para nosotros entramos en duelo. Pero no nos gusta porque obviamente no tenemos el control. Todo en esta vida, yo siempre digo, todo en esta vida tiene remedio, ¿sí? O por lo menos adaptación si no tuvo remedio desde una realidad. Sin embargo, en la muerte, ahí sí no hay nada que hacer. ¿Qué te ayuda? Pues vivir el duelo, vivirlo desde llorarlo, desde hablar mucho de lo que pasó, para que puedas ir sanando, pero teniendo en cuenta que el duelo es un proceso. Es un proceso, no es una etapa, sino son procesos que se va llevando y que dependiendo del tipo de fallecimiento va a ser más o menos doloroso. Va a depender también del tipo de relación que tenía la persona y también de la resiliencia o la capacidad de reponerse de la familia y de la persona como ser individual. Y por ejemplo, ahorita mencionabas la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia y cómo la podemos poner en práctica? La resiliencia es un término que se usaba antes solamente en física y era como la capacidad del cuerpo de reponerse ante, como una liga. Tú jalas la liga, la haces de diferentes formas y la liga vuelve a su forma. Después lo adaptó la psicología desde el aspecto de, o sea, puedes pasar algo doloroso
y sin embargo te repones y vuelves como otra vez a estar normal. La resiliencia, todos tenemos resiliencia, pero hay personas que tienen más que otras. E incluso hay familias resilientes. Ajá. Pero la resiliencia sí se puede como acrecentar o trabajar pero incluyen como muchas partes en donde hay que trabajar desde creer en ti, ver siempre lo positivo, saber que todo tiene remedio o esa parte que te decía de adaptación, etcétera. Pero la resiliencia sí puede la gente trabajarla y acrecentarla. En cuanto al duelo, ¿cuáles son como, se podría dividir el duelo como en tal vez etapas, en cómo se vive un duelo? Ajá. El duelo tiene etapas, definitivamente. Depende de los autores, vas a ver como de diferentes términos, ¿no? Unos tienen más, otras menos etapas. Sin embargo, yo siempre me han gustado como que se me hacen muy claras las de Elizabeth Kubler-Ross, en donde marca 5 estadios o etapas, en donde desde la especialidad pues se dice, no es necesario que todos las pasen ni en ese orden, ni a lo mejor todas. Pero lo que vemos en la práctica es que sí, como que se ve muy claro cómo se van pasando. Ujú. Ajá. Primero es la negación, en donde no puede estar pasando esto no es cierto, o sea, no lo puedo creer, es una pesadilla o es un sueño, me voy a despertar, etc. Después viene la negociación, que puede ser esa parte en donde quizás a lo mejor si tienes fe en un ser superior, le dices, y ya eres un enfermo en fase terminal, que valdría la pena hablar de que es diferente un enfermo terminal a un enfermo en fase terminal. Un enfermo terminal es, por ejemplo, aquel que tiene una enfermedad, pero que puede durar, una diabetes, por ejemplo, Okay. ¿no? Es un enfermo terminal que puede durar años. Y un Ujú. enfermo en fase terminal es aquel que ya de verdad pues le queda muy poco tiempo de vida, ¿no? Entonces, en esa negociación es negociar o con un ser superior o con el doctor o con quien esté al cuidado. A lo mejor ya nada más que pase este evento familiar y ya, me puedes recoger, ¿no? O permítame, doctor, ir a X lado o a hacer tales cosas y entonces esa es la negociación, ¿sí? Después viene el enojo es la que dura mucho más tiempo, es la etapa que dura más, nos enojamos, pues no, aquí no es quién me la debe, sino quién me la paga, ¿no? Nos enojamos con el que parte, físicamente hablando, con nosotros mismos, con los que están cerca, por qué se vivieron así, por qué no lo pudieron prevenir, qué fue lo que los impulsó, etcétera. Después viene eh, la depresión y finalmente, y aquí en la depresión pues habría que ver si la persona va a poder salir sola o necesita de apoyo, porque la depresión pues tiene sus niveles. Ajá. Y después, al final viene la aceptación. Pero la aceptación en donde es como, esto pasó, Ujú. sí, esto es la realidad, pero ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? No es el aceptar por aceptar, sino como que ya me cayó el 20 y necesito ahora adaptarme a esta nueva realidad y partir desde ahí para que mi vida pueda ser funcional. ¿Y realmente algún día te recuperas de una pérdida? Porque me imagino que, bueno, no me imagino, es muy difícil, como tú dices ahorita, primero el asimilar, el llegar a esa parte de esto pasó y qué voy a hacer con esto que me pasó. Pero ¿realmente te recuperas o cómo aprendes a hacer las paces y a vivir con ese, pues con ese dolor todos los días? Esta parte que tú mencionas de recuperarte, yo diría más bien ese término que usábamos de sanar. Okay. ¿Sí? Es igual que, como vamos a decirlo, como una enfermedad, en donde te dan el diagnóstico, entras en tu tratamiento y te dan de alta, ¿sí? Sería en el duelo lo mismo, ¿sí? No quiere decir que no extrañes a las personas o que en ciertos momentos de tu vida las eches de menos o que te hagan falta, Claro. pero tú puedes tener una vida totalmente funcional ya sí, a pesar de la ausencia de esa persona. E incluso ahora que se acerca el Día de Muertos, tan es funcional y en México es como queremos tomar el lado chusco a lo mejor de la situación y hacemos calaveras y demás, pero sin embargo es la creencia tan fuerte de que ellos regresen a estar con nosotros y bueno, yo en lo personal y desde la parte de tanatología, sí creemos que ellos no se van definitivamente, que siempre están cerca,
que seguimos en una relación con ellos, pero de una manera diferente. Y entonces sí se sanan los duelos, sí se sanan. Se aceptan, se trabajan y se sanan completamente. Me encantó eso que dijiste al final porque algún día en otro podcast, no recuerdo en cuál, escuché una frase que decía, no puede haber un muerto y dos cadáveres. Yo creo que esto que dices sí muere algo dentro de ti, Claro. ¿sí? Porque muere la relación que tú tenías con la persona, Ujú. lo que significabas para ella, lo que ella significaba a ti y lo que ya se pierde definitivamente de lo que hubieras vivido con esa persona. Ujú. Ajá. Pero por eso decía, es una adaptación. No. Pero esa parte de la depresión en donde dices, es que esos dos cadáveres, en donde sientes todo ese proceso de duelo, que efectivamente algo murió dentro de mí, eso es lo que se va a ir sanando. Ok. Pero hay duelos muy complicados, hay duelos muy difíciles que necesitan ayuda y que finalmente ese proceso, esa etapa, o más bien ese proceso de duelo que se va llevando, Ujú. hay personas o hemos estado muertos en vida. Muertos en vida es, no disfruto nada, nada me llena, nada me llama la atención. O sea, como robots, me levanto porque me tengo que levantar, hago las cosas porque tengo que hacerlas, o estudio, o trabajo, o lo que sea. O sea, pero nada me satisface. Eso es estar muerto en vida, y quizás a eso te referías cuando decías los cadáveres, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de lo último que dijiste porque me llamó muchísimo la atención. Esta parte de que, bueno, esta persona a la que tú amabas muchísimo ya se fue, pero sigues teniendo una relación con esa persona de alguna manera. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, nos cachamos platicándoles, Ok. ¿no? Nos cachamos platicándoles o recordándoles que si el cumpleaños, que si los aniversarios, que etcétera, o sea, el santo y demás. Y nos cachamos platicándoles, a veces, ay, esa canción, me acuerdo de ti, esto, lo otro. Pero, sin embargo, a lo que más me refiero es, les llamamos luces. Hay luces muy sutiles que se dan en ocasiones en donde ellos se comunican, ¿sí? Y no estoy hablando de mediums ni de nada de ese tipo de cosas, ¿sí? Sino estoy hablando, por ejemplo, a lo mejor la persona te decía o te saludaba de una forma como muy característica, ¿no? Y de repente conoces a alguien o alguien que no es tan familiar ha llegado y te saluda o te dice exactamente de esa manera. O puedes estar como pensando en esa persona y algo que te decía mucho o algo que te aconsejaba o qué sé yo, algo como muy característico, y prendes el radio y está la frase o las palabras exactas en una canción, etcétera, ¿no? O volteas a ver un comercial, de esos de lonas que ponen, ¿verdad? Y, o Sí. sea, todas esas cosas que dices, qué chistoso, y que les llamábamos casualidades, que ya ahora se les llaman causalidades o diosidencias, en donde son esas partes de luz que te están diciendo, aquí estoy, ¿no? Puede ser por olores, sensaciones, sueños, alguien que escucha, o sea, pueden ser muchas cosas que en donde tenemos claro que ellos siguen con nosotros. Qué bonito eso que dijiste, porque sí es cierto. A veces pasan cosas que tal vez tú no te explicas y que luego te traen a la mente como, ah, esto, yo me acuerdo que pasó esto o de esta persona. Sobre todo a mí me ha llegado a pasar con los olores, hasta de mascotas. Ujú. Pasa, totalmente de acuerdo. Y anteriormente habías mencionado que cada quien vive el duelo de una manera distinta, no es como lineal de tengo que pasar por esta etapa, por esta etapa, por esta etapa. O sea, podemos estar brincando entre etapas hasta llegar a lo que es la sanación. Ujú. Y por ejemplo, aquí te quiero preguntar algo. ¿Es cierto eso de que el trabajo ayuda? Pero ¿De que cuando, el trabajo? ajá, es que muchas personas dicen así como de, ah, estás triste y es que trabaja, ocupa tu mente, ponte a hacer algo más, algo más, algo más. Y tú en ese momento no quieres hacer nada. Pero si Ujú. te dicen, trabaja, trabaja, trabaja. Ok. Aquí la cuestión es que son como terapias ocupacionales, ¿Ok? en donde como que no estés, es como cuando dice uno, es que lloré todo el día, no paré de llorar, ¿sí? Pero está comprobado, no me acuerdo exactamente los minutos, pero creo que lo más que puedes llorar son 15 minutos, como que paras, respiras y luego otros 15 minutos
¿sí? Pero las personas tenemos como la sensación de con esa tristeza, todo el día lloré, ¿no? Entonces, el trabajo te distrae y en esa parte de cada quien vive el duelo desde como puede. Ujú. Cuando estás en duelo, eh, podríamos decir que hay unas formas más convenientes que otras, sin Ujú. embargo, todas se valen, ¿no? Hay personas que es como, casi no sale de fiesta y ahora no para de irse de fiesta porque es la distracción que tienes como la persona está, puede manejar esa pérdida. Otras personas que se van al trabajo, otras que se van al gimnasio, otras que se van de compras, otras que toman, etcétera. Entonces, hay unas que van a funcionar pues mejor que otras, porque otras van a dejar o la deuda, o si es el alcohol, hasta dónde va a llegar, etcétera, ¿no? Ujú. Y entonces hay unas más funcionales que otras, sin embargo, cada quien lo va a vivir diferente. Esa parte de vivirlo diferente va a venir influenciado desde la parte en cómo fue mi relación con esa persona. ¿Qué tan en paz estoy yo cuando esa persona se fue? ¿Sí? Porque obviamente el remordimiento, la culpa, después se quedan. Y entonces eso es lo que va a marcar como una gran diferencia en cómo vives tu duelo, ¿no? Claro, entre otras cosas, pero esto sí lo marca mucho. Y cuando tienes, por ejemplo, ahorita dijiste, cuando queda esta como culpa, remordimiento, de que no sé, igual no te pudiste despedir, igual y te peleaste con esa persona antes de que trascendiera, ¿cómo manejas esa sensación de, pues la regué, ya se fue y ya no hay esta chance como de despedirme o de arreglar las cosas? Ajá. Yo creo que hay diferentes formas. Sin embargo, yo creo que esos son los casos en los que a veces hay que tomar terapia o un acompañamiento tanatológico en el que se les va orientando cómo se pueden hacer las cosas, porque finalmente, desde el que se queda, Okey. para su inconsciente hay ejercicios o rituales que se hacen como para poder despedirse, como para poder ponerse en paz con la persona y demás, pero obviamente sí necesita un apoyo. Ahorita estamos viviendo una época bien difícil, con el COVID-19 y muchas personas no han podido despedirse de su familiar de la manera que, pues, nos gustaría, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a todas las personas que nos están escuchando que tal vez han atravesado por algo así? Ok. Y aquí, pues más, ¿no? Que desde el COVID, o sea, las personas que lamentablemente han perdido seres queridos desde el COVID, pues a veces que han tenido que ser internados y que pues ya no, pues no están con ellos también por el riesgo, ¿no? Claro. O que no les permiten que los velen también por el riesgo y van directo a incineración, etcétera. Entonces, obviamente siempre el sepelio o lo que llamamos el velorio es más que nada para los que se quedan, es el tiempo que la gente aprovecha como para mostrarles el afecto, el apoyo, etcétera, y es para ayudarlos a que salgan de esa etapa de negación, de efectivamente sí pasó. Y entonces, en esta situación, con lo de la pandemia, pues muchas personas no han tenido ni van a tener la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, si nos metemos, oye, está comprobado desde la metafísica, nosotros somos energía y ellos siguen siendo energía, ¿no? O sea, el cuerpo es el vehículo, le llamamos, que nos transita, que nos ayuda a transitar esta vida. Pero lo que realmente se queda la energía, el alma, el espíritu, como quieran llamarle cada uno, y desde esa parte de energía, que decíamos a veces las luces que vamos percibiendo y demás, de igual manera es que se pueden despedir. Puede ser por carta. Ujú. Puede ser, ok, no tuvimos la oportunidad de velarlo, pero puedo yo poner en mi casa unas fotos, esto, lo otro, y velarlo, ¿no? Eh, Estar ahí con él, o sea, ir procesando desde el inconsciente que efectivamente pasó esa situación y que van a ser como los rituales que comúnmente se harían Okey. para que puedan empezar apenas el proceso de duelo. Y ahora me gustaría pasarnos un poquito, del otro lado, del acompañamiento. ¿Qué pasa si yo tengo un familiar que ya lo desahuciaron, que, como tú decías hace rato, ya es un, enfermo terminal? ¿Cómo le puedo hacer yo para acompañarlo, para
para estar con él o con ella desde mi conocimiento y también pues reconociendo que a mí también me duele y trabajando mi dolor. ¿Cómo le puedo hacer? Efectivamente, diste en el clavo, reconociendo, ¿sí? Que también me duele. Son mitos, son creencias de no llores, que no te veas sufrir porque lo haces sufrir más, esto, lo otro, no, porque finalmente el amor también se demuestra desde, me está doliendo el verte como estás y me va a doler tremendamente tu partida, ¿no? Y entonces es poder como reconocer las emociones que estoy viviendo y podérselas externar a la persona, agradecerle lo bueno que hubo, recordar como que todo ese aprendizaje, todo ese tiempo compartido y decirle, y nunca me voy a olvidar de esto, o sea, como que hacerle sentir a la persona, por un lado, que su paso por esta tierra valió la pena, que deja huella, y que yo, o sea, voy a seguir como esos ejemplos o esas cosas que esa persona me está dejando, pero dándome el permiso de llorar, dándome el permiso de hablar con la persona, de ponerme en paz si es que hay algo pendiente, etcétera. O sea, pero tengo que ser muy honesto para hacerlo. Pero entra dentro de los miedos que no queremos. Hace rato hablábamos un poquito de que, ok, esta persona que yo quería muchísimo ya se fue, pero no voy a andar cargando toda la vida con ese peso, con ese dolor, ¿no? Tú nos decías, igual va a seguir doliendo, lo vas a extrañar a ratitos, pero no siempre va a ser así, o sea, eso no va a condicionar toda la vida tu felicidad y tu bienestar. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para honrar a los que ya no están? Bueno, son como dos preguntas diferentes, se me hacen, o como que dos temitas que desarrollar. Primero, el honrar, y que conste que honrar no es precisamente amar, Okay. ¿sí? Porque pueden ser dentro del círculo familiar y a veces pues, las relaciones son complicadas y a veces no se les ama, se les quiere, pues o se los estima, Sí, ¿sí? Hay familias que están separadas, hay familias que no se hablan, hay claro. familias, etcétera, ¿no? Pero que, ¿cómo si es tu familia? O sea, ¿cómo no vas a hacer esto, no? Pero pues bueno, es la realidad. Entonces, honrar es diferente que amar. Okay. Eso, o sea, como empezando a que quede claro. Okay. ¿Cómo honro? Respetando, ¿sí? A la persona. Cada quien finalmente, cada quien hizo lo que pudo de la mejor manera. ¿Que todos nos equivocamos? Sí. ¿Que no a todo el mundo le conviene lo que yo creo que es lo mejor? También. Pero esa es la parte en estar de acuerdo, en no estar de acuerdo. Entra desde esa parte del honrar. Ahora enfocándolo más un poquito hacia lo que somos nosotros, yo no sé tú, pero a mí sí me da luego miedo estar pensando, chin, ¿y si me enfermo de esto y me muero? ¿Y si cuando me muera me duele? ¿Y si me pasa algo terrible, un accidente y ahí quedo? Es una idea con la que nos cuesta mucho trabajo hacer las paces. Y todos dicen, es un proceso natural, o sea, naces, creces, te reproduces y te mueres. Y tú así de, sí, chido, pero yo no lo siento así, a mí me da miedo. ¿Cómo hacemos las cosas con eso? Ajá. Yo creo que no es, difícilmente podríamos hacer las paces, ¿sí? Finalmente, creo que sí llegan a hacer las paces personas que han tenido una vida complicada, que por enfermedad ya están desgastadas de tanto esfuerzo, de tanto tratamiento, de tanta cosa, y que dicen, de verdad, o sea, ya me quiero ir. Pero no quiere decir que el que al aceptar el morir y decir, voy a estar mejor ya porque ya no me va a doler, ya no voy a sentir molestias o ya no voy a dar lata aquí, esto, lo otro, o sea, pueden ser mil cosas, pero no quiere decir que no les duela el dejar a la gente que aman o el dejar lo que aman, ¿sí? Por eso es que digo que no es tan fácil como hacer las paces, No, no. ¿sí? Es una cuestión como de aceptar que es lo que tenemos solamente, es lo único seguro que tenemos en la vida, ¿sí? Y que creo que la diferencia se marca mucho cuando tú realmente viviste, que es muy complejo decir plenamente, pero que viviste lo mejor y que trataste de disfrutar lo mejor, esto, lo otro, es como cuando comes y que estás satisfecho y que aunque te ofrezcan un manjar dices, ya no, gracias.
es lo mismo. Cuando te llenas de vida, cuando te llenas de experiencias, de amar y demás, es cuando puedes hacer las paces y decir, como dice el poema, ¿no? Vida nada me debes, vida estamos en paz y estar listo para partir. Al nacimiento, a tu vida espiritual. Que en realidad la muerte es eso. Es el origen, es volver a la casa o volver al origen de donde salimos. Pierdes el vehículo, nada más. Pero, a ver, cuando cambian aquí de motocicleta, de coche, de esto, del otro, ¿no hasta se ponen bien felices? Pues Entonces, sí. ¿por qué tendríamos que ser tan trágicos en la muerte? Nos duele el perder a las personas, esa relación que se tenía, ¿sí? Sin embargo, hay situaciones, como decíamos, en las que, aunque hay sentimientos encontrados, a veces pedimos, por favor, o sea, ya que descanse, de verdad, está en en un sufrimiento continuo. Dios mío, ya que descanse la persona. Nos duele, pero también vemos como esa parte de ya no es justo para la persona estar sufriendo tanto. Y es exactamente lo mismo. Y eso que dijiste ahorita de que, bueno, trasciendes y pasas ahora a tu vida espiritual, me hizo todo el sentido, ¿no? Porque, digo, nadie sabe lo que hay después de que te mueres. O sea, nadie ha regresado a decirnos, mira, pasa esto. Pero igual Sí y hay, quizás, ¿sí? sí hay, claro. Y qué bueno, porque para ti, para las personas que te escuchan y demás, Okay. pueden revisar. Hay casos registrados científicamente. O sea, no estoy hablando de, a ver, ¿de dónde se la sacan? No. Ajá. Casos registrados científicamente a nivel mundial en donde se han ido llevando secuencias de personas que han muerto, o sea, no te voy a decir que sí los enterraron no, pero de personas que han muerto o en quirófano o en un accidente, esto, lo otro, por un lapso de X cantidad de minutos y Ujú. han regresado. Y lo curioso aquí es que independientemente de la cultura, la edad, la religión, etcétera, Okay. todos cuentan experiencias muy similares en donde estaban experimentando paz, amor e incluso algunos se enojan porque los regresan. Entonces, sí hay esto, o sea, ciertamente, ¿qué hay más allá? Como dicen todos, no sabemos. Okay. Pero por estos testimonios podemos darnos una idea Ujú. de cuán es el amor tan grande de ese ser que nos creó. Y que no tengamos ni la menor duda, o sea, nuestro proceso sigue. La vida eterna no es ir a descansar. La vida eterna es seguir nuestro crecimiento espiritual, pero en ya energéticamente diferentes. Para los que creen en la reencarnación es mucho más fácil entenderlo, Ujú. porque ellos regresan a la vida y siguen ese proceso de crecimiento. Para los que no creen en la reencarnación, pues es más complicado porque es como, pues ya se acabó todo. Pero no se acaba nada. Aquí vuelvas a vivir en un vehículo o no vuelvas a vivir en un vehículo, tú sigues creciendo espiritualmente. Estamos creados para esa eternidad de la que se habla, católicamente hablando, o a lo mejor también en otras religiones, Ujú. pero esa eternidad no te vas a ir a descansar, hay que chambearle y hay que seguir trabajando. Entonces, ¿tú crees que se podría decir que cuando morimos, regresamos al mismo lugar de paz y de amor de cuando estábamos antes de nacer? Estoy consciente por las luces que yo he experimentado de mis seres queridos que han partido, por situaciones de vida y experiencias personales, por testimonios de otras personas, por lo que veo en consulta y todo, o sea, no tengo la menor duda. Y porque, digo, yo soy católica, Ujú. porque me han pasado cosas que digo, no cabe duda que Dios existe, que ese superior existe, ese ser superior existe y que nunca nos abandona. Se cierra una puerta y te abren 4, pero en el momento del vuelo, pues no vemos las 4, ¿verdad? Nada más vemos esa que se cerró. Y es lo que es por lo que a veces también duramos más porque nos cegamos y solamente vemos el dolor, el dolor, el dolor. Y en esa parte es la que volvemos de esa parte de el trabajo te ayuda, trabaja, pero aquí no sé si lo entendí bien, a la relación de trabajo de sal y haz las labores o trabaja desde ti y contigo para que lo puedas sanar. Ya, no sé, yo me fui desde la parte social del trabajo laboral. Sí, sí, justo a eso me refería, justo a eso. Ok. Pero, sin embargo,
pues retomando eso, es el trabajo que yo tengo conmigo, ¿sí? Desde ese enojo, muchas veces nos enojamos con el ser superior. Y decía Reyes Subiría, el doctor Reyes Subiría, así como Elizabeth Kubler-Ross fue como que marcó la parte de tanatología, porque la tanatología se dedicaba a los muertos, a los cadáveres, sí, era una parte se me fue la palabra, ahora ya es esa parte humana, antes de morir, ¿sí? O que atiende los duelos. Reyes Subiría es como el papá en México de la tanatología, fue un gran impulsor, esto, el otro, y me encantaba porque él decía que enojarte con Dios, o con Buda, o con Mahoma, o con la creencia que cada quien tenga, dice, es un acto de fe. ¿Por qué? Si te enojas con él, es porque crees que realmente existe. Si no, no te enojarías. Y justo ahorita que estábamos hablando de eso, me acordé que sí, que ya había leído un poquito en un libro acerca de eso. Si quieren saber más acerca del tema de, pues, de la vida después de la muerte y la reencarnación y así, hay un libro súper interesante que se llama El niño que sabía demasiado, que es de un niño chiquito que le decía a su mamá cosas de un beisbolista de hace siglos y que la mamá se mete a investigar y todo lo que decía el niño era cierto. Y el niño estaba muy chiquito como para agarrar una computadora y buscar y ver quién era ese beisbolista. Entonces, sí, como tú dices, igual y nunca dejamos de trabajar e igual y nunca dejamos de crecer espiritualmente. Totalmente de acuerdo. Incluso también hay una película, no me recuerdo el nombre, pero seguramente ya alguien la ha visto, en donde una chica se cae dentro de un árbol y que la empiezan a rescatar y luego todo el testimonio que ella da desde la parte espiritual, o sea, todo hermosísima, un mensaje bellísimo, pero no me acuerdo cómo se llama esa película, pero ahí se habla muy claro de todo esto, o sea, lo puedes ver muy claro. Pero desde esa parte, y antes de que se me olvide, encuentros cercanos con la muerte, es como lo pueden buscar en internet y hay muchísimos testimonios. En España se ha investigado tremendamente todo esto, pero en Estados Unidos esto, lo otro, y te van como reuniendo todas las investigaciones que se han hecho acerca de esta cuestión maravillosa, en que realmente hay esa vida, y que finalmente el nacer a esta vida, lo mismo es volver a nacer a la parte espiritual. Encuentros cercanos con la muerte, así lo pueden buscar. De hecho, sí pasa, hasta cuando vives algo muy fuerte, aunque tal vez no sea una experiencia cercana con la muerte, como que sí te cambia un poquito el chip, ¿no? Y creces. Sí. Y finalmente ahorita, desde la pandemia, este es otro duelo. Claro. Porque hemos dejado de abrazar, hemos dejado de tener una vida social, hemos dejado lo que estábamos acostumbrados. Entonces ahorita, a nivel mundial, estamos pasando un duelo, más los duelos que cada quien ya traía desde antes, ¿sí? O desde las etapas de la vida que cada quien está viviendo normal. Entonces ahorita es como leer cuestiones positivas, investigar, seguir por ejemplo, personas como tú que les van a dejar algo positivo para que la gente como que de ahí se impulse o crezca su resiliencia. Claro. ¿Sí? Es como esa etapa es una oportunidad finalmente todo esto de la pandemia, también es una oportunidad para ver en dónde estoy parado y hacia dónde voy a ir. Claro. Porque como dicen, nos tenemos que adaptar, esto no se va a ir, ¿no? Y entonces, ¿cómo le vas a hacer? No vas a renunciar a tu vida, solamente es qué medidas vas a tomar y qué es lo que vas a elegir hacer. Claro, claro. Y ahorita eso que dijiste me recordó a que no especificamos al principio. Por ejemplo, mencionabas, esto es un duelo porque perdimos nuestro estilo de vida. La tanatología, corrígeme, tú ayúdame, Olga, pero claro que te ayuda a aceptar la muerte de un ser querido y todas estas cuestiones, pero en general la tanatología se enfoca a todo tipo de pérdida. Así es, así es. Sin embargo, es el tratado de la muerte, pues como la traducción, Claro. ¿no? Sin embargo, la tanatología sí se ocupa de todo el tipo de pérdidas. Y como te decía desde antes, ¿no? O sea,
No solamente es cuando pierdes a alguien físicamente, sino cuando termina una relación, cuando dejas a tus compañeros en la escuela, cuando te corren de un trabajo, o sea, porque además de lo que se genera la pérdida aparentemente principal, esa pérdida principal van a empezar a correr pérdidas pequeñas o que se relacionaban con esa pérdida principal. Por Ujú. eso los duelos a veces se complican un poquito porque son de esa pérdida principal todas las que vienen alrededor. Vamos a suponer en los jóvenes, Ujú. terminan una relación con el novio o la novia y a veces pierdes a los amigos comunes que tenías, Sí. ¿sí? A veces pierdes el que te participen de ciertas reuniones o cuestiones en donde se juntan esos grupos. Y entonces es esa pérdida más las pérdidas que se vienen alrededor. Y Ujú. entonces la gente a veces dice, ya fue mucho, o sea, ya bájale, ¿no? O sea, ya pasó tiempo. Pero no se ponen en los zapatos de la persona y decir, a ver, espérame, es que aparentemente fue esa pérdida. Pero en realidad, ¿cuántas pérdidas alrededor hubo? ¿O cuántas sigue habiendo? Ujú. Solo es por poner un ejemplo. Pero no sé si fui clara. Ujú. Sí, de hecho fuiste muy clara y me sembraste otra duda. Me remonté, por ejemplo, a cuando fui al primer funeral. Llego, veo a la persona que, pues, está sufriendo, está atravesando un momento difícil, y yo no sabía ni qué decirle, porque ves que muchas personas le dicen: "Échale ganas", y tú dices: "No quiero echar ganas, es de lo último que tengo ganas, para echarle ganas", o "Lo siento muchísimo", no sé. No, como que no encuentras las palabras correctas. ¿Qué le puedes decir a una persona que está atravesando por una pérdida para no caer en estos típicos clichés que te acabo de mencionar? Yo, desde mi opinión, nada. No Nada. puedes decir nada. O sea, no hay nada que alivie el dolor, no hay nada que consuele, no hay nada. Ujú. Yo creo, y creo firmemente en eso, que el hacer acto de presencia y un abrazo, un apretón de manos, es lo que dice más que a veces lo que puedas decir. Sin Ujú. embargo, la gente trata de llenar los espacios con palabras que a Ujú. veces en esos clichés lastiman más que ayudar. Sí. Hubo una carta de una señora que le mandó bueno, que se la participó porque ella iba a consulta con Reyes Subiría y, y le decía, no hables de mi hija si realmente no la recuerdas. No digas, por lo menos Dios te la permitió tener tantos años, entonces, ¿cuántos años tú escoges para que viva un hijo? ¿Sí? No me digas, ay, qué buena era, si realmente pues ni tenías relación tanta con ella, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que la gente trata de llenar el espacio, pero que a veces en lugar de ayudar, lastiman más. Entonces yo creo que el acto de presencia, eh, un abrazo sincero, se agradece a veces más. Hay muchas cosas que podemos hacer por las personas que están en duelo y que no se nos ocurren, ¿sí? Como yo les digo, las personas en duelo tienen poca energía, Ujú. ¿sí? Están metidas en su dolor. Esta es otra de las frases lo que se te ofrezca a la hora que sea. Ujú. Y creen que porque ya lo dije una vez, ay, la persona súper consciente. Claro que no tiene la energía. Entonces es como estar yo como haciéndome presente, oye, voy al mercado, oye, voy a hacer pagos al banco, oye, o sea, ¿qué se te ofrece? ¿Qué se te ofrece? Oye, tómate un descanso, yo te ayudo a limpiar la casa o te traje comida para que hoy no cocine. O sea, como alivianarles la vida de las cosas cotidianas que uno tiene que hacer. Y esos actos de presencia, ese realmente el apoyo que se agradece más. Y que hay muchísimas cosas que sí podemos hacer, pero hablar menos y más acciones. Totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de cerrar este episodio que me ha encantado y he aprendido muchísimo, te quiero preguntar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy? ¿Con qué te gustaría que se fueran? Con la certeza de que la muerte es un nacimiento nuevo, que es regresar a un lugar de amor y de paz, que los que ya han perdido personas, a pesar del dolor, tengan la certeza que están bien, ¿sí? Quizás es como cuando las mamás llevábamos al kinder a los niños, ¿no?
Sí. Y que tú como mamá decías, oye, sí, lo van a tratar bien y si esto, y el niño salía feliz y tú eras la que estaba sufriendo. Y el niño disfrutaba el kinder y agarraba la mochila y casi ya llévame mamá y no me quiero ir del kinder, ¿no? Y entonces es esa parte en donde dices, siempre hay cosas buenas. Y en esa parte de honrar que hace rato mencionábamos, es agradecer que tuvimos la oportunidad de convivir con esa persona, de aprender de esa persona, de enojarme con esa persona, de reírme con esa persona. Y esa es la parte como podemos honrar, agradeciendo su vida. Y cuando nos cueste trabajo, de verdad, decir es que no puedo, me está costando mucho trabajo salir, que quizás les ayude honrando a la persona a preguntarse, ¿cómo le gustaría a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, mi tía, mi hermano, mi hijo, etcétera, mi novio, ¿cómo le gustaría verme? ¿Siempre en esa tristeza o cómo le gustaría verme? Y quizás eso nos ayude a impulsarnos un poquito para honrarlos y honrar también la vida. Porque honrar la vida no es solamente vivirla, sino es realmente disfrutarla y agradecer cada día esa oportunidad como ese regalo. Creo que nos diste un abrazo, un apapacho al corazón a todos. Estuvo muy bonito y creo que es una manera muy linda decíamos, no se puede hacer totalmente las paces con este día de la muerte, pero sí es encontrar más paz en el día a día y en cómo vamos adaptándonos y asimilando esta idea. Olga, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te admiro muchísimo. Me encanta Ah, tu trabajo. Y bueno, Olga ahorita está dando consultas. Si quieren agendar alguna consulta con ella, me pueden dejar un recadito en mis redes sociales y yo les paso su contacto. Y bueno, Olga, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les mando un abrazo a todos, te mando un abrazo a ti y todas mis buenas vibras. Nos escuchamos hasta la próxima. gracias, Cami. Muchísimas gracias. Un abrazo de luz para ti, para la gente que te escucha y siempre hay que tener esperanza y ser positivos en que todo se va a arreglar. Así es. Muchísimas gracias, Olga.